Pues buenos días, buenos días a todos. Gracias a Dios porque podemos estar eh, reunidos a la distancia y de verdad que seguimos orando por el momento en el que nos podamos reunir nuevamente. Yo sé que eh, hay muchas congregaciones que ya empezaron, pero también empezaron con algunos problemas. Y aparte nosotros tenemos el problema de la construcción, ya el daño es bastante. Entonces, pues vamos a seguir orando porque hay varias cosas en particular en nuestra congregación que tenemos que seguir poniendo en manos del Señor y el Señor tiene el control de todo en este mundo, en todo el universo. Y vamos a continuar con el estudio de la carta a los romanos, de Pablo a los romanos. Y vamos a comenzar hoy el capítulo 3. Y es un capítulo que, como bien referenciaba Mark, siguen las malas noticias. Desde el capítulo 2 podemos ver cómo Pablo termina de hablar del poder del Evangelio, deja de hablar de la hermosa salvación, de la invaluable salvación, y empieza a partir del capítulo 2 a enseñar acerca del justo juicio de Dios. Entonces, solamente está diciendo una y otra vez, el ser humano está condenado, el judío está condenado, el gentil está condenado, toda la humanidad está condenada. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero entonces hoy vamos a estudiar el capítulo 3 de los versículos 1 al 8. Pero antes de leer este texto completo para ponernos en contexto, vamos a leer algunas citas previas que nos van a recordar la situación de Pablo delante de sus interlocutores y delante de los judíos en Roma y en general. Entonces, por favor, les pido que me acompañen con sus Biblias. Vamos a empezar primero eh, con el capítulo 3, versículo 1 de la carta de Pablo a los romanos. Y dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Es llamativo que este capítulo empieza con dos preguntas. Y son dos preguntas bastante interesantes, porque como les decía, posiblemente uno o alguno de sus interlocutores o Pablo ya sabía, porque él era judío y un judío muy sobresaliente, él ya sabía que probablemente le iban a preguntar eso o como les decía, algún interlocutor le había hecho estas preguntas. No sabemos a ciencia cierta porque la Biblia no lo dice, pero las preguntas, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? ¿O de qué me aprovecha la circuncisión? Estas preguntas son bastante naturales en el aspecto humano si tomamos en cuenta pues lo que ya habían escuchado ahí en el capítulo 2. Vamos a leer un poquito para seguir en el contexto y dice en el capítulo 2 de Romanos, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. La declaración de parte de Pablo hacia sus compatriotas fue muy fuerte. Y aquí en cuanto a todos los hombres fue muy fuerte. Eres inexcusable, no hay manera de que tengas tu perdón por cuenta propia. Ahí mismo en el capítulo 2 versículo 13, porque no son los oidores de la ley y los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No importa que los judíos estén cumpliendo la ley, estén religiosamente cumpliendo lo que la ley de Dios dice. Eso tampoco sirve para salvación. Versículo 23 y 24, ahí en el capítulo 2, dice así: ¿tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Una declaración dura, o sea, les está diciendo a los gentiles, digo, a los judíos directamente, por su culpa,
Los gentiles rechazan a Dios, se burlan de Él, lo insultan, y es algo que estamos viendo también hoy día, por culpa de ciertas fracciones de la Iglesia universal. Se hace burla del nombre del Señor Jesucristo, se piensa que solamente hay corrupción, etcétera. Y el versículo 29 del capítulo 2 cierra esto de manera también muy determinante, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nuevamente Pablo está diciendo: lo físico no sirve para nada, lo religioso no sirve para nada. Tú como judío, hablándole a los judíos de Roma, tú como judío, eh, todo lo que tú cumplas, todo lo que tú hagas con respecto de la ley, que está bien que lo hagas, no te sirve para salvación. Entonces, surgen estas preguntas. Es natural. Cualquiera de nosotros que nos dijeran, a cualquier persona que le digamos: tu religión, que es una verdad, tu religión, tus actos religiosos, tus actos de adoración, no sé, a figuras, estampitas, a cuadros, encender velas, arrodillarte, etcétera, esos actos no sirven para salvación. No sirven. ¿Por qué? Porque Dios lo que ve es el corazón, y en el corazón es donde anida el pecado. Y cuando tú te acercas al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, pones tu fe en el Señor Jesucristo, entonces eres salvo, lo cual no tiene nada que ver con lo exterior, como vamos a ver un poquito más adelante. Y esto es, como digo, es natural. Ojo, no dije bueno, dije natural. Estas preguntas, porque en el contexto que vimos, los judíos están bajo condenación a pesar de sus ventajas y privilegios. ¿Sí? Ellos, que son el pueblo de Dios de verdad, tienen ventajas y privilegios, pero eso no los salva. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, porque el tema que vamos a ver, los temas que vamos a ver hoy son muy interesantes en cuanto a la posición de los judíos, la ley y el Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia, y gracias, Señor, porque por ti es que estamos aquí. Te ruego, Padre, que tú tengas misericordia de mí, que seas tú el que hable y no yo. Las filosofías personales quedan de lado, Señor. Todo cuanto sale de nuestro corazón no es correcto, sino únicamente lo que viene de ti, Señor. Me pongo en tus manos y a mis hermanos en este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces pues vamos a leer el texto que es el objeto de nuestro estudio el día de hoy. Dice así la palabra del Señor: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Pero ciertamente, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Estos últimos dos versículos son bastante interesantes, aunque se podría resumir de manera rápida el significado, pero vamos a analizar lo que dice la palabra de Dios. Este texto, hay una serie de preguntas que nos llevan a conocer aún más la realidad de la culpabilidad del hombre y la existencia muy temprana de la oposición y apostasía que ya existía en esos tiempos. Y estamos hablando aproximadamente del año 56 después de Cristo. Y ya la iglesia estaba experimentando oposición. Los apóstoles, al llevar la palabra de Dios, y otros predicadores
ya estaban experimentando la oposición, pero no solo oposición, sino apostasía. Y la apostasía no es necesariamente nada más de los cristianos, sino también la apostasía también era de los judíos, porque al desconocer lo que la palabra de Dios dice, se estaban convirtiendo en apóstatas, ¿sí? Entonces, versículo 1, la primera pregunta dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Si nos vamos al lenguaje original, la palabra qué vendría siendo mejor traducida por la frase, ¿cuál es la ventaja del judío? ¿Cuál es la ventaja? Gracias, hermano. Gracias. ¿Cuál es la ventaja entonces de ser judío? Los judíos están escuchando, los judíos son pecadores, los judíos están condenados. Los judíos, aunque cumplan la ley, están condenados y aún van a sufrir más condenación porque conocen la palabra de Dios. Entonces, para alguien que es judío es como, ¿y entonces para qué soy judío? Como, ¿para qué tengo esas ventajas si se traducen en desventajas? Y es natural. Esta pregunta pudo ser hecha porque, como les decía, algún judío lo escuchó y tal vez algún judío le dijo, oye, ¿y entonces qué ventaja tiene ser judío? Soy conocedor de la ley y estoy peor. Y aún más, estuve investigando un poquito sobre el contexto histórico y antropológico de la circuncisión y es curioso que mucha gente dice que la Biblia afirma que los judíos dieron el origen a la circuncisión. Esto no es cierto. En ningún lugar de la Biblia dice o se afirma que la circuncisión haya sido originada en el pueblo judío. Solamente dice que es el medio de identificación o de reconocimiento del pacto abrahámico para con los judíos. Esto lo quiero aclarar porque sí encontré bastante literatura que decía, no, la Biblia miente porque afirman que los judíos son los que inventaron la circuncisión. No, la Biblia no dice en ningún lugar eso. Solamente dice que es un requisito para pertenecer al pueblo de Dios y para hacer propio el pacto abrámico, el pacto de Dios con su pueblo, el pueblo de Israel. ¿Sí? Incluso hablan de que los egipcios circuncidaban a sus niños mucho antes, que no sé qué. Ok, está bien, solamente quiero hacer esa aclaración porque es muy interesante. En cuanto investigas la circuncisión, te encuentras todo eso. Entonces, ¿de qué aprovecha la circuncisión? ¿Qué beneficio tiene? ¿Para qué me sirve haber pasado de bebito por la circuncisión? No me acuerdo cuando me la hicieron porque estaba muy chiquito, pero entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve la circuncisión? Hermanos, estas preguntas son naturales en la mente del religioso cuando le dices que su religión no salva. Es natural, nuevamente, pero no es normal. Y esto también viene de manera analógica a mostrarnos algo que nosotros también hacemos, el bautismo. El bautismo en agua salva. Doy 3 segundos para que den su opinión. El bautismo en agua salva. Cuando te sumergen, te sacan del agua, ¿eso es tu salvación? No. Al igual que la circuncisión es solamente un testimonio público de lo que ha ocurrido en el interior del individuo. Tanto la circuncisión como en el contexto judío, como el bautismo en agua, en el contexto cristiano, en el contexto realmente cristiano, ninguno de esas 2 acciones salva, ninguna de esas 2 acciones te lleva a Dios, sino que en el contexto judío y en el contexto cristiano, en ambos casos, es una señal visible de lo que ha ocurrido en el individuo. Y en el caso del judío, la circuncisión es una señal física en el contexto de la ley. ¿Sí? Y esto tenemos que recordarlo porque hay quienes piensan que al ser pasado por agua, ya sea de bebé o de adulto, entonces ya soy salvo.
Pero esto no es así, porque la salvación la da el Señor Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Y en qué tengo que tener fe? Ese es un punto muy interesante, porque no se trata solamente de tener fe. Yo ahorita me estoy recargando en esta mesa y tengo fe, aunque ya crujió, en que no se va a desbaratar, que me va a sostener. Pero esto me da la salvación. No, bueno, solamente me da la salvación de que me caiga. ¿Sí? El objeto de mi fe es lo importante. ¿Cuál es el objeto de tu fe? Yo solamente puedo decirte que el único objeto válido para Dios de la fe, para salvación, es Jesucristo y nada más. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pedir perdón por tus pecados, hablar con Dios, orar, tal cual estamos hablando en este momento, decirle: Dios, me arrepiento de todo lo malo que he hecho, perdóname, dame fe en el Señor Jesucristo. Yo creo que Él es el único Hijo de Dios, yo creo que Él es el único que me puede salvar. Es ese el objeto de la fe, ni siquiera la oración, sino mi fe. ¿Sobre qué está reposando mi fe? ¿Sí? Vamos a ver ahí en el libro de los Hechos, anterior a Romanos, capítulo 8, versículos 36 al 38. Dice así: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea yo bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es exactamente lo que les estoy diciendo. Esta historia de Felipe y el etíope, ya muy conocida por todas, donde un alto funcionario de Etiopía va, sin ser judío, va a Jerusalén a adorar, y viene regresando leyendo una copia de uno de los libros. Se le acerca a Felipe llevado por el Espíritu Santo y le dice: pues ¿entiendes lo que dice? No. La palabra, lo que estaba leyendo salvó al etíope. No. Entonces lo invita a que se suba a su carro, debe haber sido un carro enorme. Lo invita a que se suba a su carro y le explique lo que está leyendo, y le explica lo que te acabo de decir, que Jesucristo es la salvación. Y entonces dice, le dice, hay que creer, después ser bautizado. ¿Y me puedes bautizar ahorita? Y Felipe le dice la cláusula clave: si crees, sí, allá hay agua, me quiero meter, yo creo. Y dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No es una fe de dientes para afuera, es una fe entendida, no es una fe irracional, es una fe bien cimentada en el conocimiento de algo, no de sentimientos. No se trata es que siento que sí me... No. El que es salvo tiene la certeza. Entonces vemos este testimonio de parte del eunuco etíope, este funcionario que ni era judío, obviamente no era circunciso, pero el punto de su salvación no fue la circuncisión, sino la fe. Entonces, nuevamente, recordemos, la circuncisión para los judíos, el bautismo para nosotros, son solamente un testimonio público. Y de nosotros, el bautismo es un testimonio público de la fe en Jesucristo. No sirve para salvación, no ayuda a tu salvación, no te da la salvación. Entonces, estas dos preguntas que vemos en el capítulo 3 de Romanos: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Son producto de una actitud religiosa herida por la verdad de Dios. Estas preguntas son producto de esa herida que produce la verdad de Dios en todos. No importa qué hagas, no hay manera de que te ganes la salvación. Versículo 2 dice así: mucho, Pablo responde, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Para ambas preguntas la respuesta es la misma. Ser judío, estar circuncidado, tiene muchas ventajas y beneficios. ¿Sí? Pero ojo, Pablo aquí, después de mucho en todas maneras, Pablo se está refiriendo al decir en todas maneras, está diciendo: hay muchas ventajas, hay muchas bendiciones de ser judío, pues él mismo era judío.
Él mismo sabía que las promesas de Dios, ¿sí?, son para su pueblo. Pero ojo, estas promesas no están sujetas a la voluntad humana, ni a lo que Él haga, ni a lo que cada individuo quiera o no hacer para Dios, puesto que la fidelidad de Dios no está condicionada a nada. Pablo también dice aquí mismo en el versículo 2, primero, ciertamente. Ojo, Pablo no va a empezar a hacer una lista porque no vamos a encontrar segundo ni tercero. Esto de primero, ciertamente, quiere decir que lo que va a decir, primero ciertamente, viene de la palabra griega protón, que significa primero o poner encima de todo. O sea, Pablo lo que está diciendo es en primer lugar, pero en una manera de que está diciendo lo más importante. O sea, sí, tiene muchas ventajas ser judío, sí, tiene muchas ventajas y bendiciones haber sido circuncidado, pero hay algo muchísimo más importante, algo que debes de poner antes que todo eso y que vale más que todo eso. ¿Y qué es eso? Que les ha sido confiada la palabra de Dios. Si bien es cierto que ser judío tiene privilegios y ventajas, Pablo les dice que la más alta e importante es: te ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo se refiere obviamente al Antiguo Testamento, no tenían más. Les pido por favor me acompañen ahí en sus Biblias a el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Vamos a ver este encargo y ¿por qué es tan importante? Capítulo 4, versículos 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Aguas, porque esta advertencia también es para cualquiera que está leyendo este libro que se llama la Biblia. Ni añadir, ni quitar. Porque tanto judíos como cristianos somos muy dados a querer defender a Dios y entonces agregamos o quitamos cosas que la Biblia no dice o sí, o decimos que sí dice. Muchas veces hasta nos da miedo usar la palabra de Dios para enseñar cosas básicas a los cristianos nuevos. No. La palabra de Dios es viva y eficaz y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que cualquier cristiano, cualquiera que ya cree en la palabra de Dios, sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto incluye aún a los no cristianos, porque van a creer por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Entonces vemos aquí que el encargo de la palabra de Dios a su pueblo se les da para que hagan lo que Dios les manda. No me imagino la cantidad de ira que se le subió a la cabeza a Moisés cuando reventó las tablas de la ley, porque se le olvidó este pequeño detalle. Claro, bajar y ver a su pueblo adorando a un becerro de oro, pues yo creo que cualquiera. Pero ojo, también ahí entra el celo de Moisés por su palabra. Como la Biblia no lo dice, pero a veces he pensado mucho en esto. ¿Cómo es que Moisés se animó a hacer eso? Es como, no somos dignos de guardar su palabra. Tal vez, no lo dice la Biblia, pero tal vez la rompió porque no somos dignos de tu palabra. No somos dignos de ser el pueblo guarda de tu palabra. No lo sé. Eso solamente es un pensamiento personal, la Biblia no lo dice. Y vamos ahí mismo en Deuteronomio, pero ahora al capítulo 6, versículos 1 y 2, otra vez. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué?
para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Para qué es la palabra de Dios? ¿Para qué se las entrega Dios a su pueblo? Para que temas a Jehová tu Dios. Proverbios 1:7 dice bien claro eso. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, ahí está la verdadera importancia en el contexto de los judíos de serlo. Ahí está la verdadera importancia de tener la señal de la circuncisión. La palabra de Dios les ha sido confiada. Tener y ser guardas de la palabra de Dios es una enorme ventaja y responsabilidad dada a los judíos, ya que son palabras de salvación. ¿Cómo? ¿El Antiguo Testamento tiene palabras de salvación? Claro, porque de pasta a pasta la Biblia habla de Jesucristo y de la salvación por medio de la fe en Él. Vamos a ver esto en segunda de Timoteo. Vamos ahí a la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿De qué disponía la mamá y la abuelita de Timoteo, que fueron quienes lo instruyeron? Porque tenía padre gentil. Hermosa esta referencia de cómo las damas, en su posición que Dios le asignó, no de liderazgo, de pastoras en la iglesia y todo eso, sus enseñanzas a su familia son importantísimas en la vida de alguien, y alguien como Timoteo. ¿Y de qué disponían para enseñarle? Del Antiguo Testamento nada más, del Pentateuco de hecho. Únicamente eso, y son palabras de salvación, y es aquello que le fue entregado para que la guardaran, fueran los protectores de la palabra de Dios. Les ha sido confiada la palabra de Dios, esa responsabilidad enorme. Esto también nos dice algo a nosotros, a los cristianos. Y hermano, pon atención. Tenemos el privilegio de tener el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos tenían 5 libros, básicamente hablando. Posteriormente viene el primer canon que arma el Antiguo Testamento. Después viene el canon que arma el Antiguo y el Nuevo Testamento. 66 libros, aunque antes eran menos, porque algunos libros eran tan largos que por eso se dividieron, como primero y segundo de Reyes, que antes era solamente el libro de los Reyes, y por lo largo, pues mejor nada más lo dividieron, y eso es todo. No tengamos duda al usar la palabra de Dios al compartir acerca de la salvación. No tengamos duda al usar la palabra de Dios cuando enseñemos a nuestros hermanos. No tengamos duda de que la palabra de Dios está viva y es eficaz, porque la salvación viene de Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Ahí mismo en segunda de Timoteo, me regresé. Les pido por favor me acompañen a leer segunda de Timoteo, ahora en el capítulo 3, y vamos a terminar precisamente la idea de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo a partir del versículo 15. Dice 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es para lo que sirve la palabra de Dios. ¿Para qué? Para instruir, para redarguir, para enseñar, para corregir. ¿Para qué? Para que cualquiera que la escuche llegue a la salvación, sea instruido, sea perfecto. No que, ya no voy a pecar. No, sino más bien se refiere a que se vaya perfeccionando, vaya mejorando, vaya cambiando para bien, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres saber qué es lo que Dios tiene para tu vida? ¿Quieres saber? Muchas veces la duda es, yo no sé qué quiere Dios que haga. Pues lee la Biblia.
¿Quieres escuchar lo que Dios tiene para ti? Está en su palabra. Por eso llamamos a la Biblia la palabra de Dios. Las palabras se leen, pero también las palabras se escuchan. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos este enorme privilegio y tenemos también esta enorme responsabilidad de tener la palabra de Dios con nosotros. Ese es el privilegio, eso es lo más importante, seas judío o seas cristiano. Versículo 3. Pues, ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Otras dos preguntas. Nuevamente, probablemente hechas por algún interlocutor o probablemente a Pablo se le ocurrieron porque él sabía, perdonando la expresión, qué callos estaba pisando. Él sabía muy bien lo que sentiría un judío, siendo que el judío, fariseo de fariseos, como así mismo se denomina, que él era. Estas dos preguntas, la primera nos muestra que Pablo sabía que tenía compatriotas incrédulos. Fíjense qué interesante. Dice incrédulo, dice la primera pregunta, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, si algunos judíos son incrédulos, del griego episteo, que quiere decir desobedecer, no creer, ser infiel. Pablo está diciendo, hay judíos que no creen, hay judíos que desobedecen, hay judíos que son infieles a Dios. Quizás circuncidados, pero desobedientes, pero infieles, pero incrédulos a lo que Dios ha dicho en su palabra. La segunda pregunta nos dice, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿El estado del corazón del judío entonces anula lo que Dios prometió? Claro que no. La respuesta rápida es no. Y se puede quedar ahí. Del mismo modo que el resto del mundo que no cree, Dios es fiel en el cuidado de su creación. Hoy amaneció, por cierto, se piensa, bueno, según algunos modelos meteorológicos, cuídense porque va a ser más frío. Se nos va a encimar la influenza con COVID, entonces cuídense mucho. Pero Dios es fiel, aún en estas circunstancias que estamos viviendo. Dios es fiel, Dios no deja de cuidar a su creación. Salió el sol, seguimos respirando. Estoy aquí parado hablándoles usando más aire del normal. Dios es fiel al cuidado de su creación. Vamos a leer Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Y esto es palabras a los judíos. Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice así. Ahí, no, permítanme, me equivoqué de libro. Lamentaciones, no. Bueno, ustedes ya lo están, ustedes ya lo están leyendo. No, sí, lo que pasa es que, espérenme, creo que me fui en desorden. ¿Mm? Ajá. Ah, ok. Ok, perdón, tuve un lapsus. Lamentaciones 3, 22 y 23, gracias, Mark. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Las lamentaciones que están escritas en estos libros son por los juicios de Dios contra su pueblo. Y aún en ese contexto, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Cómo está el mundo hoy? Lo vemos muy mal y va a seguir empeorando. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Estas misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. No importa el comportamiento humano, la fidelidad de Dios va a seguir ahí. Pero ojo, Dios también ha puesto un límite a su paciencia.
No estoy diciendo de que Dios nos va a aguantar eternamente. Va a haber un castigo. Todo judío, como cualquiera que no tenga su fe en Cristo, debe acercarse en arrepentimiento y fe. Los judíos creían que porque estaban cumpliendo la ley o porque estaban simulando que cumplía la ley, como los maestros de la ley, que empezaron a ponerse tiras en sus muñecas y pequeñas cajitas en la frente para siempre traer la Biblia con ellos, la palabra de Dios más bien. Y ya por eso, ya véanme y por eso ya soy agradable a Dios y entonces ya soy salvo, ya estoy ganando su favor. No, no, porque siempre ha sido por fe, aún el judío. Vamos a ver lo que dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. Fíjense lo que Dios dice a su pueblo y también te dice a ti. ¿Por qué se lo dice a su pueblo? Porque no todo su pueblo cree. ¿Por qué te lo dice a ti? Porque quizás no crees en el Señor Jesucristo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Arrepentimiento y fe. Cuando dice ahí, vuélvase el impío, el hombre inicuo, de su camino, de sus pensamientos, es arrepentirse. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La fe es lo que salva. Arrepentimiento y fe. Esto tanto para judíos como para cualquier otro ser humano. Porque si bien, como lo estábamos diciendo, aquí sigue la condenación y sigue el señalamiento hacia los judíos, pero después va a cambiar. Posteriormente, a partir del versículo 9, no hay justo, no hay ni uno. Esto habla de toda la humanidad y desde antes. Versículo 4 dice así: de ninguna manera, o sea, aunque algunos de mis compatriotas, aunque algunos sean incrédulos, ¿esto anula la fidelidad de Dios? La respuesta a la pregunta está en el versículo 4, aunque ya la sabemos. No, de ninguna manera. No hay modo de que el ser humano condicione a Dios y su proceder. Y esto se ve muy seguido, por ejemplo, en algunos pensamientos y textos o cosas que circulan en que dicen, pues ora para que Dios cambie su opinión o para que Dios haga lo que tú quieras. No, 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 hermanos, tenemos que tener bien en claro, la voluntad de Dios es completamente soberana. No hay manera de que nosotros la cambiemos. Ya todo está prescrito. Entonces, ¿para qué oro? Ora para que Dios tenga misericordia de ti. Yo oro para que Dios tenga misericordia de mí y para que me permita ajustarme a su voluntad, porque su voluntad se cumple siempre. Decimos que Dios haga su voluntad. Sí, qué bueno, Dios va a hacer su voluntad. Lo pidamos o no, lo queramos o no. ¿Sí? Por eso el versículo 4 continúa: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La integridad de Dios es absoluta, nosotros no. Podemos ser rectos en una manera, en un camino, podemos ser rectos al hacer líneas, podemos ser rectos en mi profesión, pero no rectos en mi casa, por ejemplo. Lo que debemos ser es imitar al Señor, ser íntegros, que es muy diferente. Y la integridad de Dios es absoluta porque Él es santo, santo, santo. Vamos a ver ahora, después de Timoteo, vamos a la carta a Tito. Ahí en el capítulo 1
versículos 1 y 2. Pablo, perdón, perdón, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Dos verdades rapidísimas aquí. La primera está al final. Tu salvación, quienes van a ser salvos o no, ya está escrito desde el principio, desde antes del tiempo. Y en segundo lugar, Dios no miente. Dios es íntegro. Sí, pero yo no creo en Dios, yo no creo lo que dice tu Biblia. Eso no hace a Dios mentiroso. Eso no hace a Dios inexistente. Antes sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero. La integridad de Dios no está sujeta a nuestro comportamiento o enfoque de las cosas. Por lo tanto, todos los seres humanos son mentirosos. Hay quien de repente dice, es que yo no soy tan malo. Si me comparas con Hitler, pues sí, sí, con Atila el Uno, con Franco, o como hace poquito mencionaron a Benito Mussolini. Sí, pues si me comparan con él, pues, en el contexto de que fueron genocidas, pues sí, no soy tan malo. Pero, ¿cómo se le llama? A ver, un examen. ¿Cómo se le llama a la persona que toma algo que no es suyo y se lo queda? No, no es que lo toma prestado, es ladrón. ¿Cómo se le llama a la persona que dice medias verdades? Mentiroso. ¿Cómo se le llama a la persona que dice un testimonio falso? Nuevamente, mentiroso. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestra naturaleza. Lo único que te puede hacer salvo es Jesucristo, la fe en el Señor Jesucristo. Nada más. Es lo único que te puede limpiar. Malos pensamientos, malas palabras, malas acciones. No, es que yo no le soy infiel a mi esposa, entonces por eso pues ya tengo puntos. Porque si eres injusto en otras cosas, entonces estás perdido. Por eso es que dice todo hombre mentiroso. Y aquí Pablo cita el Salmo 51, porque dice, como está escrito. Y vamos yo les recomiendo que lo lean, el Salmo 51, y es muy interesante el contexto del Salmo 51. Acompáñenme por favor ahí, y seguramente van a poder ver el contexto de este Salmo en el subtítulo que le ponen ahí. ¿Por qué? Porque esta es la oración que David hace después de haber sido, fíjense, no después de haberse metido con Betsabé, porque si conoces la historia de David y Betsabé, sabes que David ve a Betsabé, le gusta, se la lleva, la toma, tiene relaciones con ella, la embaraza, entonces manda a llamar a su esposo, fragua un plan para matarlo, hace que el mismo Urías lleve la carta con su sentencia de muerte en la mano, porque él sí era fiel, y se queda calladito. Y dice, no, pobrecita viuda, entonces la voy a tomar por esposa. Hasta que llega el profeta Natán y lo confronta. Entonces es que se arrepiente. Y hermanos, esto es lo normal. Para poder arrepentirnos de un pecado necesitamos ser confrontados con él. Muchas veces nos confronta una persona, muchas veces nos confrontan las consecuencias porque Dios las permite. Y dice el Salmo 51 versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. No se está defendiendo David.
David está diciendo, yo soy el que está mal, porque tú eres justo al juzgarme. Natán le cuenta una historia de una corderita y todavía se enoja David. No, el que haya dispuesto de esa corderita debería de morir. Y le dice Natán, pues ese eres tú. Entonces en ese momento David se ve descubierto y se arrepiente. Solo hasta el momento en que nos confrontamos con la realidad de nuestro pecado es que nos arrepentimos del mismo, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Juzgamos a Dios? ¿La humanidad juzga a Dios? Sí, mucho y con mucha libertad. ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite aquello? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué el COVID? ¿Por qué tantas cosas malas pasan en el mundo? ¿Por qué las permite Dios? Y sí, las permite Dios. Y sí, vienen de Él. Sí, pero tienen un propósito que nosotros no podemos alcanzar a ver hasta después de los años, o quizás hasta la eternidad, porque aún la maldad que existe en el mundo tiene un propósito. Él la permite por algo. Dice el versículo 5: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Aquí se empiezan a enredar las cosas, porque la manera en que está escrito, dices, y ¿cómo? ¿Por qué lo está diciendo? Vamos a empezar a desmenuzarlo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. ¿Han visto ustedes, han ido o han visto fotos de joyerías que te muestran una pieza y la ponen sobre un lienzo negro, generalmente de terciopelito, bien bonito? Esto tiene una función comercial. Al ponerlo sobre el lienzo negro, el diamante, si ponen un diamante, se ve más reluciente. ¿Por qué? Porque su claridad, su brillantez, su pureza en la creación, en el tallado de ese diamante, va a deslumbrar más sobre un lienzo negro. Así funciona, y realmente tiene resultados, porque podemos ver una pieza de joyería así en el aire, qué bonita, ponla sobre un lienzo negro y va a brillar, se va a ver muchísimo más claro. Entonces, hermanos, no hay nada más al respecto de esto. Piensen en ese lienzo negro y en esa joya puesta sobre el lienzo negro. Nada hay más contrastante que nuestro pecado en comparación de la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Dios es justo. Ese es uno de sus atributos, pero la justicia de Dios es Cristo mismo cubriendo por completo el pago por los pecados de los hombres. Esa es la justicia de Dios. Esa es ese diamante brillante sobre un lienzo negro que es el pecado de la humanidad. Acompáñenme por favor a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que dice así: porque esto merece aprobación. No, ¿qué dije? Primera de Pedro 1:19, perdón, me fui al 2:19. Discúlpenme, por favor, ustedes ya lo están viendo. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo. Cristo mismo es la justicia de Dios pagando por tus pecados. Lo único que tienes que hacer es entonces poner tu fe en Él, pedirle que te salve. Señor, perdona mis pecados, acepto a Jesús como mi Salvador, creo en Él como el Hijo de Dios. Y viene otra pregunta: ¿será injusto Dios que da castigo? Y viene una nota ahí entre paréntesis: hablo como hombre. En algunas ocasiones hemos podido ver que los textos originales no contienen este tipo de comentarios que vemos rodeados entre paréntesis, pero aquí, hasta donde yo me quedé, hasta donde pude averiguar, este sí está en el texto original. Hablo como hombre, que significa que es la forma de pensar del mundo. ¿Dios es injusto al dar castigo? La respuesta es obvio que no. No lo es, pero esta es la forma de pensar del mundo. Dios no es justo. Sabemos que esto es mentira.
La respuesta a la pregunta es no. ¿Será injusto Dios que da castigo? No. Pero ¿qué piensa el mundo? Dios no debería castigar. En el versículo 6 vemos la respuesta. Pero ¿qué es lo que piensa el mundo? Dios no debería de castigar, o no puede, porque Él es amor. Dios es amor, Él no va a mandar a nadie al infierno. Dios ni existe, no puede mandar a nadie al infierno. Eso es lo que piensa el mundo. Por eso es que dice Pablo, hablo como hombre. Pero de antemano sabemos que la respuesta es no. Y Dios sí, sí, es amor, pero también es santo, también es justo y no puede dejar el pecado sin castigo. No nos debemos olvidar de eso tampoco. Y vamos a la respuesta a la pregunta, versículo 6. En ninguna manera. Simple, sencillo. No, nuevamente, no hay modo de que nuestro comportamiento cambie la perdón, no hay manera de que Dios, perdón, me estoy haciendo bolas, mi cabeza me está fallando. No hay modo de que el comportamiento humano modifique la integridad de Dios, porque Dios es santo. No hay modo de que Dios sea injusto, no lo hay. Continúa el versículo 6. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? En ninguna manera, de otro modo. O sea, Pablo está diciendo, no hay modo, fíjense, es curioso porque dice, no hay modo de que Dios cambie porque Él es íntegro, porque Él es santo. No hay modo. Pero continúa, de otro modo, o sea, pero si es que cupiera la posibilidad, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo podemos pensar en un Dios que juzga al mundo si es un Dios injusto? Si Dios no hubiese exigido el pago al pecado, sería injusto. Ahí, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? El verbo juzgar, que viene del griego krinei, está en futuro. Primero, que es algo que tenemos que entender, que es crinal. La traducción entonces más exacta será ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pablo no está hablando de algo presente, sino del juicio que vamos a ver. Bueno, más bien que la humanidad va a ver, que es el juicio del gran trono blanco. Si Dios no hubiese exigido el pago por el pecado, cuyo precio Cristo ya pagó, Dios sería injusto. Es como lo hemos visto varias veces. Un juez le dicen, este hombre es culpable de este delito, se robó tanto dinero. Y llega y dice, no, perdón, no lo vuelvo a hacer. Ok, sí, no pasa nada. ¿Y el delito? ¿Y el dinero robado? ¿Y la retribución al delito cometido? ¿Dónde está? Eso no es justicia. Pudiera ser disfrazado de piedad, de misericordia, pero eso no es justicia. La justicia exige que la falta sea pagada. Entonces, por eso Dios ya la cobró en Cristo. Los pecados cometidos ya son perdonados porque Dios ya lo cobró en Cristo. Dios sería injusto si condonara los pecados. No olvidemos que Dios es el juez soberano de todo. Versículo 7. Fíjense en esto. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? A ver. ¿Estás diciendo entonces que Pablo está autorizando decir mentiras para la gloria de Dios? No. Entonces Pablo estaba diciendo mentiras para alabar a Dios. No, pero sí lo estaban diciendo sus opositores. Ese es el sentido. Aquí vamos a ver un par de conceptos antónimos y van a decir, ya va a empezar a alargarse. Me estoy apurando lo más que puedo. Legalismo contra antinomianismo. Legalismo, que quiere cumplir la ley a rajatabla, que quiere que todo sea así, recto, ojo, no íntegro, recto delante de la ley. Porque la integridad, ¿qué observaría también? El estado del corazón. Ese es el legalismo, el que quiere que esto es porque así dice. Pero ¿cómo está su corazón? Ojo, la palabra de Dios sí dice que las cosas se hacen como Él las dice, pero también implica otras cosas.
Y el antinomianismo, pues básicamente es antiley. Hagamos lo que queramos, al fin que la ley no aplica a nosotros. Ambos extremos están completamente errados. Ahora, ¿por qué definir estos términos? Resulta obvio, como lo mencioné desde el comienzo, que Pablo está hablando o escribiendo a judíos que han escuchado que sus méritos no sirven para la salvación. Y esto lo podemos ver bueno, posteriormente lo vamos a ver en el versículo 7, pero en el versículo 6, perdón, en el versículo 7, otra vez, ¿qué dice? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Sí? Pablo aquí al mencionar esto les está diciendo a sus opositores que no está aclarando el punto de que lo están acusando, de que él está diciendo hagamos males para que Dios haga bienes. Ese es el razonamiento. Y quiero por favor que escuchen este comentario de parte de John MacArthur, que dice que Dios nos muestra una acusación antinomianista contra el apóstol, señalando que Pablo está diciendo que entre más malvado, más se glorifica a Dios. Es como si Pablo estuviera diciendo, ustedes afirman que yo digo, ahí en el versículo 7 lo agregué, porque vemos que dice en el versículo 7, pero si por mi mentira, pero debería de ser cambiado, o lo podemos entender mejor cuando dice, ustedes afirman que yo digo que si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. Esto no es así. Por eso es que MacArthur dice que está recibiendo esta acusación antinomianista. Lo están acusando de decir sin ley, cuando en realidad Pablo está hablando del cumplimiento de la ley. Entonces ellos dicen, es que Pablo está diciendo que no cumplamos la ley. Entre más, en otras palabras, entre más mienta, más exalto a Dios. Entre más infiel sea, más exalto a Dios. Entre más robo, más exalto a Dios. Inventemos alguna estrategia, aunque no esté en la Biblia, ¿con eso exalto a Dios? No, no, no. Y para rematar, no. Nada de esto exalta a Dios. Vamos a ver lo que dice también Pablo aquí mismo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No hay modo de que algo pecaminoso agrade a Dios. No nos engañemos, no hay modo de que esto ocurra. Una frase que me gustó mucho del doctor Evis Carballosa: la gloria de Dios no se manifiesta a causa del pecado, sino a pesar del pecado. Esto es para aquellos que piensan que cualquier cosa, no importa su origen, aunque no sea bíblico, alaba a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque por ahí he visto algunos textitos que mandan y que incluso citan los libros apócrifos para darnos una reflexión cristiana. Ojo, ojo con lo que circulamos. No porque aparente ser cristiano lo es, no porque diga, ojo, no porque algo o alguien diga gloria a Dios, está glorificando a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si no está en su palabra es mentira, aunque se escuche bonito. Mucho cuidado con esto. Esta declaración antinomianista que señala que Pablo estaba diciendo, no, ya no cumplamos la ley, utilicemos el mal para glorificar a Dios. Continúa en el versículo 8, ahí en Romanos 3, versículo 8, dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman, que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes?
Es lo que estábamos comentando hace un momento. Dice, ¿y por qué no decir? O sea, bueno, pues si lo digo, si ustedes dicen que lo digo, y luego dice, como se nos calumnia. O sea, ustedes dicen que yo digo, pero no lo digo. Ya sé que también está enredado por ese lado. Pero los judíos están diciendo que Pablo dice que hagan males para que vengan bienes. Vamos a quedarnos con eso. Dice, como se nos calumnia, es mentira. Como algunos cuya condenación es justa. Aquí aplica esa frase de te lo digo, Juan, para que me entiendas, Pedro. Se lo dice a sus detractores y al mismo tiempo les dice, y tu condenación es justa. Tú sí estás pecando. Y afirman que nosotros decimos, nosotros, ¿quiénes son esos nosotros? Pues no se supone que nada más está escribiendo Pablo. ¿Se estará refiriendo a la congregación de Roma? Sí. Sus colaboradores y los cristianos en Roma. Nosotros también podemos ser acusados de que digamos, hagamos males para que vengan bienes. Ven y siembra tu fe. Cáete con mínimo $1000. Es precisamente eso. Invocar o pedir que venga un beneficio de Dios por algo como el dinero. Absurdo. La fidelidad de Dios no está condicionada a nuestro comportamiento. Él bendice a quien quiere bendecir. Y punto. Y lo bendice como lo quiera bendecir. ¿Será una prueba, una bendición? Claro que sí. Porque Dios te está forjando, te está dando forma. No hay ninguna manera de que glorifiquemos a Dios haciendo cosas que están mal. Y puedo seguir enumerando un montón de cosas que están mal. Pero no se trata de eso. Quiero cerrar el versículo 8 compartiéndoles lo que Charles Spurgeon escribió acerca del mismo. Dice así, del versículo 8, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Dice Charles Spurgeon, nunca dijimos, ni siquiera lo pensamos, que haciendo el mal vendrían bienes. De ningún modo. Aun si todo el bien del mundo fuera producto de una mala acción, no tendríamos derecho a hacerla. Nunca debemos hacer el mal con la esperanza de promover la causa de Dios. Si Dios decide hacer que el mal redunde en bien, como hace a menudo, esta no es razón para que nosotros hagamos el mal, ni sirve de ningún modo para justificar el pecado. El asesinato de Cristo en el Calvario nos ha traído el más grande de los beneficios. Sin embargo, fue un grave delito contra Dios, el más grande de los delitos, cuando el hombre cometió un deicidio y mató al Hijo de Dios. Wow. Ningún mal glorifica a Dios. Solamente lo glorifica que lo obedezcamos. Obediencia quiere, no sacrificio. Obedecerlo de acuerdo a lo que dice su palabra, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Y si tú estás escuchando este mensaje por primera vez y aún no tienes tu fe en el Señor Jesucristo, se ha dicho una y otra vez, arrepiéntete de las cosas malas que has hecho y pon tu fe en el Señor Jesucristo. Díselo. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia, y gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Número uno, no hay nada bueno en nosotros. No hay nada con lo que te podamos agradar, salvo después de tener fe en el Señor Jesucristo, obedecerte, Señor. Gracias, Padre, porque a través de estos señalamientos hacia
tu pueblo, los judíos, Señor, tu pueblo escogido, podemos nosotros también ver nuestras fallas. Gracias, Padre, porque no hay nos muestras que no hay modo de que haciendo el mal glorifiquemos a Dios, no hay modo de que haciendo cosas chuecas glorifiquemos a Dios, no hay modo de que torciendo un poquito las reglas te glorifiquemos, Señor. Perdónanos, Padre, por hacer esto, perdónanos por nuestra ceguera. Y Padre, te ruego por aquellos que no han puesto su fe en ti, Señor, tú les lleves al arrepentimiento y fe. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.